Hay un detalle en Mateo 25 que la mayoría de los lectores apurados no nota, y que cambia por completo lo que esa escena significa para ti ahora mismo. Cuando el rey separa las ovejas de los cabritos al final de la historia, ambos grupos, los que quedan a su derecha y los que quedan a su izquierda, se dirigen a él llamándolo Señor. Los dos grupos, los que entran y los que quedan afuera, los que heredan el reino y los que oyen, apartaos de mí. Si revisas con cuidado los versos 37 al 44, descubrirás que la separación de la que Jesús habla no ocurre entre creyentes y no creyentes, entre religiosos e irreligiosos, entre la iglesia y el mundo. Ocurre dentro del grupo que ya reconoce su autoridad, dentro de los que ya se identifican como suyos, dentro de los que se presentan delante de él con la palabra Kyrios en los labios. Y si eso es cierto, entonces la pregunta que este estudio coloca sobre tu mesa no puede ser evadida por nadie que se considera cristiano. ¿Qué es exactamente lo que distingue a una oveja de un cabrito cuando ambos dicen Señor? Antes de continuar con lo que Jesús reveló sobre los 5 marcadores que separan un grupo del otro, si sientes que este es el momento de leer el texto sin los filtros cómodos que la religión cultural construyó, suscríbete a este canal ahora. Aquí vamos al detalle que la prisa pierde. Lee con atención el verso 37 de Mateo 25. Los justos, los del lado derecho, responden, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? Ahora lee el verso 44. Los injustos, los del lado izquierdo, responden con la misma palabra inicial. Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, o sediento, o como extranjero, o desnudo, o enfermo, o en la cárcel, y no te servimos? Los dos grupos reconocen su autoridad. Los dos creen tener derecho a preguntar. Los dos asumen pertenencia. Y sin embargo, el veredicto del rey divide una asamblea que parecía homogénea en dos destinos radicalmente opuestos. Durante este estudio vas a descubrir que la llave para entender esta separación no está solo en Mateo 25. Está escondida en la parábola que Jesús cuenta inmediatamente antes y que 2000 años de predicación cristiana solieron tratar como historia independiente, cuando en realidad funciona como la clave interpretativa de todo el cuadro. Pausa por un segundo antes de seguir. Haz una pregunta honesta contigo mismo. Si el criterio de separación no es la confesión verbal, porque ambos grupos la hacen, ¿qué te da a ti, hoy, la seguridad de que estás del lado correcto? No es una pregunta retórica. Es la misma pregunta que Pablo pone a la iglesia de Corinto en 2 Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. El verbo griego es dokimazo, que describe el proceso de probar un metal para verificar su autenticidad. No es sospecha destructiva, es verificación honesta, y es exactamente lo que Mateo 25 pide al lector atento. La escena del Monte de los Olivos, donde Jesús pronuncia esta enseñanza, muestra al Maestro sentado sobre el trono de su gloria, con todas las naciones reunidas delante. La palabra griega para apartará en Mateo 25:32 es aforisei, que describe la acción deliberada del pastor, que al caer la tarde separa las ovejas de los cabritos, porque las ovejas dormirán al aire libre y los cabritos necesitan abrigo protegido del frío. En el mundo pastoril del primer siglo, ambos animales pastoreaban juntos durante el día. Eran externamente similares. Se movían en el mismo rebaño. Un observador casual a la distancia no podría distinguirlos. La separación no era función de apariencia diurna, era función de necesidades distintas que la noche revelaba. Y esa imagen que la audiencia galilea habría captado al instante es una pista sobre cómo funciona la separación escatológica.
La distinción no se manifiesta en el pastoreo diurno, pero ya existía durante él. La palabra Kyrios, Señor, que los dos grupos usan, no es un término neutro. En el griego del Nuevo Testamento traduce la palabra hebrea Adonai, y es el término que los judíos usaban para referirse a Dios mismo sin pronunciar el tetragrama sagrado. Cuando ambos grupos dicen Kyrie delante del trono, no están usando un tratamiento cortés, están confesando, al menos formalmente, la deidad de aquel a quien se dirigen. Y sin embargo, la confesión verbal no salva a todos. Esto no lo inventa este estudio. Lo enseña Jesús mismo 7 capítulos antes en uno de los textos más estremecedores del Evangelio. Mateo 7:21 dice: «No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos». Observa lo que Jesús construye. Hay 3 verbos clave en este versículo y en los 3 siguientes, y la tríada forma una arquitectura teológica precisa. El primer verbo es lego, decir. Algunos llegan con palabras correctas, con confesión pública, con la expresión verbal de fe. El segundo verbo es poieo, hacer. Otros, además de decir, hacen la voluntad del Padre. El tercer verbo aparece en el verso 23. Cuando Jesús responde a los que alegan haber profetizado y hecho milagros en su nombre: «Nunca os conocí». La palabra es ginosco y describe conocimiento relacional, íntimo, personal, no conocimiento factual. Si este análisis está abriendo algo que necesita ser respondido con sinceridad, escribe en los comentarios: «Dios me ve». Esa frase no es decoración emocional. Es declaración de que acepta ser examinado antes de examinar a otros. Con esa tríade en mente, lego, poieo, ginosco, entremos en los 5 marcadores que Jesús dio para identificar de qué lado estás. El primer marcador aparece en Mateo 25, 35 y 36, y es la compasión práctica con los necesitados. Porque tuve hambre, y me disteis de comer, tuve sed, y me disteis de beber, fui forastero, y me recogisteis, estuve desnudo, y me cubristeis, enfermo, y me visitasteis, en la cárcel, y vinisteis a mí. Jesús enumera 6 acciones concretas, no enumera 6 doctrinas, no enumera 6 credos. Enumera 6 gestos de ayuda material específica hacia personas vulnerables y las coloca como evidencia visible del reino internalizado. La palabra griega que Jesús usa en el verso 40 para referirse a los beneficiarios es el achiston, los más pequeños. La discusión exegética entre comentaristas evangélicos serios examina si los más pequeños hermanos míos se refiere específicamente a discípulos perseguidos, como argumentó D.A. Carson en su Expositor's Bible Commentary sobre Mateo, o si se extiende a toda persona vulnerable por ser creada a imagen de Dios, como leyó Matthew Henry en su comentario clásico. Ambas lecturas comparten algo decisivo. La compasión práctica funciona como evidencia, no como causa de la relación con Cristo. Y esa distinción es el corazón de todo el estudio. Santiago lo expresa con brutal claridad en Santiago 2:14 al 17. ¿De qué aprovechará, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: «Id en paz, calentaos y saciaos», pero no les dais las cosas que son necesarias al cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Santiago no está enseñando salvación por obras. Está enseñando que las obras son el estetoscopio que revela si el corazón está vivo. Un corazón regenerado produce acción concreta. Un corazón sin acción concreta, por más verbalización cristiana que produzca, necesita ser examinado con urgencia. Dietrich Bonhoeffer, en su obra El costo del discipulado,
publicada en 1937, antes de ser ejecutado por el régimen nazi por su fidelidad cristiana, desarrolló el concepto de gracia barata frente a gracia costosa. La gracia barata, según Bonhoeffer, es la gracia que se predica sin demandar arrepentimiento, que ofrece el bautismo sin disciplina de iglesia, que celebra la comunión sin confesión, que habla de perdón sin exigir obediencia. Es gracia que absuelve el pecado sin rescatar al pecador. La gracia costosa, en cambio, es la gracia que cuesta la vida, porque fue la vida de Cristo, y que por eso exige la vida del creyente. Bonhoeffer escribió esto durante una época donde millones se llamaban cristianos mientras permitían el holocausto. Su análisis no es hipotético, es forense. El segundo marcador aparece en Mateo 25:40 con una frase que transforma toda ética cristiana. En cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. El criterio no es simplemente hacer el bien, es reconocer a Cristo en los otros. John MacArthur, en el Evangelio según Jesucristo, argumenta que la diferencia entre las ovejas y los cabritos no está solo en la acción externa. Ambos grupos preguntan con sorpresa, ¿cuándo te vimos?, sino en la orientación interior que produjo la acción. Las ovejas actuaron porque una nueva naturaleza las impulsaba a servir sin cálculo. Los cabritos no actuaron precisamente porque nunca vieron a Cristo en los otros. Su orientación interior era distinta, y el fruto externo lo demostró. Observa algo sutil que MacArthur desarrolla con precisión. Tanto las ovejas como los cabritos reciben la sentencia con sorpresa. Las ovejas dicen, «Señor, ¿cuándo te vimos?», porque nunca calcularon. Los cabritos dicen, «Señor, ¿cuándo te vimos?», porque nunca identificaron. La misma pregunta. Dos orígenes completamente distintos. Las ovejas no llevaban una lista de obras para presentar al rey. Actuaron sin guardar cuenta. Los cabritos no dejaron de actuar porque fueran malvados declarados. Habrían actuado si hubieran sabido que era él. El criterio expone no solo la conducta, sino la naturaleza que produjo la conducta. Hay otro detalle del texto que MacArthur resalta y que conviene anotar. En Mateo 25:37, los justos se refieren a Cristo con un vocativo sencillo, Kyrie. En Mateo 25:44, los injustos hacen lo mismo, Kyrie. Pero observa algo todavía más sutil. Los justos describen sus obras con asombro genuino. Literalmente no recuerdan haber servido a Cristo porque sirvieron a los vulnerables sin saber que allí estaba Él. Los injustos, en cambio, describen su omisión con defensa. Si te hubiéramos visto, te habríamos servido. La defensa misma los condena porque demuestra que su motivación dependía de identificar al destinatario. Servir a Cristo reconocido era negocio. Servir al desconocido vulnerable era pérdida. La oveja no hace esa distinción. El cabrito la hace sin darse cuenta de que está exponiendo su orientación interior. Lee de nuevo Mateo 25:40 con esta clave. En cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Jesús dice algo extraordinario. Se identifica personalmente con los más pequeños. No dice, fue como si me lo hicierais. Dice, a mí lo hicisteis. La preposición griega es moi, dativo de primera persona, directo, sin mediación. La teología patrística llamó a esto la presencia mística de Cristo en los pobres. No una metáfora piadosa, sino una afirmación sustancial sobre dónde encontrar a Cristo en el mundo presente. Si quieres servir a Cristo y lo buscas solo en los templos brillantes, Mateo 25 te dice que lo estás buscando en el lugar equivocado. Está también, y quizás principalmente, en el hambriento, el enfermo, el preso, el forastero. Los que lo sirven allí encuentran lo que los que solo lo buscan en los templos suelen perder.
Si este estudio está ayudándote a leer la Escritura con la seriedad que exige, toca el botón de Me gusta ahora. Es un gesto breve que ayuda a que este contenido llegue a otra persona buscando honestidad hoy. El tercer marcador Jesús lo coloca en Mateo 24:13, un verso breve que funciona como puente entre los marcadores visibles y la dimensión temporal de la fe. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. La palabra griega para persevere es hipomeinas, del verbo hipomeno, que significa literalmente permanecer debajo de una carga hasta que termina. No describe entusiasmo inicial, describe capacidad sostenida de mantenerse firme bajo presión prolongada. Y Jesús hace esta afirmación dentro de un contexto que ya había descrito en el verso 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. La perseverancia es el marcador que distingue a quien resiste el enfriamiento masivo. Pablo amplifica el mismo punto en 2 Tesalonicenses 2:3. Vendrá antes la apostasía. La palabra griega apostasía significa literalmente apartarse, un movimiento deliberado de separación de la fe apostólica. El Nuevo Testamento no describe la apostasía como fenómeno externo a la Iglesia, sino como fenómeno interno. Personas que parecían pertenecer, que confesaban públicamente, que participaban en la comunidad y que en algún momento se apartaron mostrando que nunca habían sido realmente convertidas. R.C. Sproul, en Salvado de qué, argumentó que la perseverancia final de los santos no es un premio adicional otorgado a algunos creyentes, sino la evidencia misma de que hubo regeneración genuina al principio. Los que se apartan demuestran en la salida la naturaleza de su entrada. Sproul hace una distinción crucial en el capítulo 2 de Salvado de qué. Separa 3 categorías que la predicación superficial confunde: justificación, santificación y glorificación. La justificación es el acto instantáneo por el cual Dios declara justo al pecador por la fe en Cristo. Ocurre una sola vez, es irreversible y coloca al creyente en posición correcta ante el tribunal divino. La santificación es el proceso progresivo por el cual el Espíritu transforma la vida del creyente en conformidad con Cristo. Es continuo, dura toda la vida y produce los marcadores visibles. La glorificación es el evento futuro donde el cuerpo mismo es transformado y la obra se consuma. La perseverancia final pertenece a la santificación, evidencia la justificación, garantiza la glorificación. Quien falta a la perseverancia no perdió la justificación que tenía. Revela que nunca la tuvo, aunque creyó tenerla. Esto no es crueldad doctrinal, es realismo bíblico. 1 Juan 2:19 lo dice con precisión cortante. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. La permanencia revela la pertenencia. Y esa permanencia no significa ausencia de caídas, ausencia de dudas, ausencia de períodos difíciles. Significa que, tras cada caída, duda y período difícil, la dirección general del alma regresa a Cristo. La oveja se cae y se levanta hacia el pastor. El cabrito se cae y se levanta alejándose. El cuarto marcador, Jesús, lo establece en Mateo 7:16-20, con una imagen agrícola inequívoca. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo árbol bueno da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. La palabra griega para frutos es karpos, que describe no productos artificiales ni resultados fabricados, sino producción orgánica que emerge de la naturaleza misma del árbol. Un manzano no produce manzanas con esfuerzo, las produce porque es manzano. Un cristiano regenerado no produce santidad con tensión, la produce porque fue hecho nueva criatura. El fruto no salva,
El fruto revela lo que la raíz ya es. John Piper, en Sed de Dios, desarrolla esta imagen con un ángulo pastoral preciso. El fruto genuino de la fe no es perfección moral. Sería hipocresía pretenderlo. Es dirección transformada del deseo. El creyente regenerado no deja de luchar con el pecado. Desarrolla una guerra interior contra el pecado que antes no existía. El cabrito puede tener conductas buenas por motivos equivocados. Orgullo espiritual, presión social, interés calculado. La oveja puede tener caídas dolorosas seguidas de arrepentimiento genuino. La distinción no se lee en momentos aislados, sino en el patrón acumulativo de una vida. Gálatas 5, 22 y 23 enumera los frutos específicos: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y los coloca como evidencia objetiva de la presencia del Espíritu. Observa un detalle que Piper subraya con precisión pastoral. El fruto del Espíritu es, gramaticalmente, singular, no plural. Gálatas 5:22 dice, el fruto del Espíritu es, no los frutos. Las 9 cualidades que siguen no son 9 frutos distintos, son 9 caras de un solo fruto integrado. Eso significa que quien tiene genuinamente uno, tiene en crecimiento todos. Quien selecciona 3 o 4 y descarta los demás, produce algo que puede parecer fruto, pero carece de la integralidad que el Espíritu genera. La oveja no elige entre paciencia y mansedumbre. Ambas crecen juntas porque emergen de la misma raíz. El cabrito puede producir una cualidad aislada por temperamento natural o educación cultural, pero carece del crecimiento simultáneo que revela presencia del Espíritu. W. Tozer, en La búsqueda de Dios, advirtió contra lo que llamó cristianismo nominal, una fe que adopta el vocabulario, las costumbres sociales y la pertenencia eclesiástica sin adoptar la raíz espiritual que los sostiene. Tozer escribía en medio de la década de 1940, cuando el cristianismo cultural norteamericano estaba en su pico aparente, y notó que la misma expansión estadística coincidía con un adelgazamiento sorprendente de la profundidad espiritual. La gente conocía el lenguaje sin conocer al Señor del lenguaje, y esa enfermedad no desapareció con el tiempo. Según estudios de Pew Research y Gallup, se intensificó, produciendo la categoría creciente de personas que se identifican como cristianas, pero cuya conducta, valores y prácticas son indistinguibles de las del entorno secular. Si esto está tocando un nervio que venías evitando examinar y sientes que necesitas profundizar esta autoevaluación con herramientas que van más allá de un video único, dejé algo para ti en el primer comentario fijado. Es para quienes están listos para mirarse con honestidad. El quinto marcador cierra la tríada de Mateo 7 y probablemente sea el más incómodo. Verso 21 al 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Observa las palabras que Jesús escoge. No es algunos, es muchos. Polloi en griego. La cifra no es anecdótica, es sustancial. Jesús advierte que un grupo numeroso llegará delante de él con credenciales espectaculares y recibirá la declaración más devastadora del Nuevo Testamento. Observa con cuidado las 3 actividades que estos individuos reclaman en Mateo 7:22. Primero, profecía. En griego, profeteuo, la manifestación de hablar mensajes proféticos en el nombre de Cristo. Segundo, exorcismo. Ekballo daimonia, expulsar demonios. Tercero, obras poderosas. Dinameis pollás, milagros manifiestos. Las 3 son actividades espectaculares,
visibles, verificables. La mayoría de los cristianos de la calle asumiría que quien hace eso no puede sino ser genuino. Y sin embargo, Jesús coloca deliberadamente estas actividades como casos extremos precisamente para demostrar que ninguna actividad visible, por espectacular que sea, constituye por sí sola prueba de pertenencia. El Nuevo Testamento reconoce la existencia de dones ejercidos por personas que no conocen al dador. Eso debería producir humildad profunda en cualquier creyente que confíe en manifestaciones externas como garantía de posición ante Dios. La frase «nunca os conocí» usa el verbo ginosco en forma de aoristo, udepot egnon y más. Literalmente significa «en ningún punto del pasado llegué a conoceros relacionalmente». No es que se olvidó de ellos, no es que cambió de opinión. Es que la relación nunca existió, aunque las apariencias externas la hubieran sugerido. D.A. Carson, en su comentario sobre Mateo, señala que este pasaje es tal vez la refutación más directa del Nuevo Testamento contra la noción de que la actividad ministerial exitosa garantiza regeneración personal. Jesús reconoce que estos individuos profetizaron verdaderamente, expulsaron demonios realmente y hicieron milagros auténticos. Pero ninguna de esas manifestaciones los colocó dentro de la relación íntima con Él. Pausa rápida. La palabra ginosco en el griego bíblico y la palabra hebrea equivalente yadá en el Antiguo Testamento describen un tipo de conocimiento que va más allá del intelectual. En Génesis 4:1 se usa la misma raíz para describir la intimidad conyugal. Conoció Adán a su mujer Eva. Jesús escoge deliberadamente esta palabra al decir «nunca os conocí». Está comunicando que el estándar no es información recibida, reputación construida, función religiosa ejercida. El estándar es intimidad real, y esa intimidad es precisamente lo que las ovejas demuestran cuando, sin calcular, ven a Cristo en los pequeños. Matthew Henry, en su comentario sobre Mateo 7, hace la distinción que el pueblo cristiano sencillo necesita entender. Hay un conocimiento sobre Cristo y un conocimiento de Cristo. Saber acerca de Él es poder recitar los evangelios. Conocerlo es tener tu alma visitada por su presencia. Los fariseos sabían acerca del Mesías más que cualquier pescador galileo. Habían memorizado las profecías, contado los versos, debatido los textos. Los fariseos no conocían al Mesías, los pescadores sí. La diferencia entre Mateo 7:21 y Mateo 7:23 no es intelectual, es relacional, y eso convierte esta enseñanza en el punto donde el cristianismo institucional se encuentra con el cristianismo personal y descubre cuál de los dos tenía vida. Con esta tríada de Mateo 7, decir, hacer, conocer, ahora puedes entender por qué la parábola anterior a la separación de ovejas y cabritos funciona como la clave interpretativa de todo el cuadro. Mateo 25:1 al 13 cuenta la historia de 10 vírgenes que esperan al esposo para entrar con él al banquete de bodas. Las 10 eran vírgenes, símbolo de pureza ritual. Las 10 llevaban lámparas, símbolo de profesión visible. Las 10 esperaban al esposo, símbolo de expectativa mesiánica consciente. Y cuando la demora se prolongó, las 10 se durmieron. Hasta aquí son indistinguibles, pero al grito de medianoche el diferencial aparece. 5 habían llevado aceite extra, 5 no. Las insensatas corren a comprar aceite en último minuto, y cuando regresan, la puerta del banquete ya se ha cerrado. Tocan, y el esposo responde con la misma frase aterradora que Jesús usó en Mateo 7:23. No os conozco. Ouk, uida y más. La frase en griego usa el verbo uida, que funciona como equivalente funcional de ginosco en este contexto. Ambos describen la ausencia de relación.
Mateo 7:23 usa la fórmula para los que hacían milagros. Mateo 25:12 usa la fórmula para las vírgenes durmientes. Mateo 25:41 usa un paralelo funcional para los cabritos. 3 escenas distintas, una sola tesis. La identidad externa no determina el reconocimiento relacional. El aceite, en la lectura clásica que comentaristas evangélicos han sostenido de forma mayoritaria, representa la presencia y obra continua del Espíritu Santo en la vida del creyente. Hebreos 12:14 añade la dimensión práctica: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La palabra griega para santidad es agiasmos, el proceso continuo de consagración que el Espíritu produce en quien permanece en comunión con Cristo. Las insensatas no fueron excluidas por haber dormido. Las prudentes también durmieron. Fueron excluidas por haber carecido de provisión interior cuando la hora decisiva llegó. Y esa ausencia de provisión no se corrige comprándola en el último minuto. Kenneth Bailey, en Jesús a través de ojos de Oriente Medio, argumenta que la audiencia judía del primer siglo habría captado al instante que el aceite extra no era extravagancia, era previsión básica. Una joven educada en las expectativas de una boda judía sabía que la demora del esposo era parte esperada del ritual, y que cualquier chica que no llevara reserva simplemente no estaba lista. Por eso Jesús llama insensatas a las 5, el término griego moraí, de donde viene morón. No significa malvadas, significa carentes del sentido común práctico que la ocasión exigía. Examina también la frase salid a recibirlo, del verso 6 en Mateo 25. En el griego, exerceste eis apántesin autou, usa el término apántesis, el mismo término que Pablo usa en 1 Tesalonicenses 4:17 para describir el encuentro escatológico de la Iglesia con Cristo en las nubes. Jesús construye deliberadamente una parábola cuyo vocabulario técnico apunta al encuentro final con el esposo mesiánico. No es coincidencia narrativa, es arquitectura profeta. Y cuando las 5 insensatas llegan tarde, el cierre de la puerta, ekleiste en griego, aoristo pasivo, que indica acción única y consumada, describe un momento irreversible. No se trata de una puerta que puede reabrirse con insistencia, se trata del cierre ritual de la boda, que según las costumbres judías antiguas marcaba el inicio de la celebración propiamente dicha. Ahora conecta la parábola con la separación de ovejas y cabritos, porque ambas escenas aparecen en el mismo discurso, separadas por apenas 19 versículos. Mateo 25, 1 al 13. 10 vírgenes, mismas credenciales externas, un solo diferencial interior. Mateo 25, 31 al 46. 2 grupos, misma confesión, Kyrie. Un solo diferencial evidenciado en obras concretas. 2 imágenes. Una sola enseñanza. La separación escatológica no corre entre creyentes y no creyentes en términos institucionales. Corre entre creyentes genuinos y creyentes nominales dentro del grupo que se identifica externamente con Cristo. Y esa separación, según Jesús, ya está siendo formada por las decisiones cotidianas que se toman ahora, aunque la manifestación pública ocurra después. Observa lo que eso significa silenciosamente. Cada vez que decides entre ayudar a alguien vulnerable o pasar de largo, estás acumulando evidencia. Cada vez que priorizas la comodidad sobre la fidelidad incómoda, estás revelando orientación interior. Cada vez que perseveras bajo presión que haría apartarse a otros, estás demostrando naturaleza. Cada vez que produces fruto visible sin calcular premios, estás exponiendo raíz. Cada vez que obedeces en lo pequeño sin que nadie lo vea, estás confirmando relación. La separación futura no inventa un veredicto nuevo. Hace visible lo que las decisiones presentes ya construyeron.
Antes de continuar, examinemos tres objeciones legítimas que emergen en este punto. La primera, ¿esto no es enseñar salvación por obras? Efesios 2, 8 al 10, responde con precisión quirúrgica. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La gracia es la raíz. Las obras son el fruto inevitable. Nadie se salva por las obras, pero nadie que es salvado vive sin ellas, porque la nueva naturaleza produce los frutos que la antigua naturaleza no podía producir. Las obras no causan la salvación, la evidencian. La segunda objeción. ¿Debemos entonces vivir con ansiedad permanente, dudando siempre de nuestra salvación? Primera Juan 5:13 responde: Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Juan escribe para dar certeza, no para destruirla. La autoevaluación bíblica no produce ansiedad paralizante, produce claridad operativa. El creyente que examina su vida a la luz de los 5 marcadores y encuentra evidencia real de regeneración, descansa en la gracia con gratitud. El creyente que no encuentra ninguna evidencia tiene la oportunidad más valiosa del Nuevo Testamento: corregir el rumbo antes que sea tarde. Ambos resultados son bendición. La ansiedad que inmoviliza es un síntoma del enemigo. La preocupación que corrige es un don del Espíritu. La tercera objeción: ¿cómo puede alguien juzgarse a sí mismo con exactitud? 2. Corintios 13:5. Vuelve a aparecer como guía. Probaos a vosotros mismos. Pablo no presume que el autoexamen sea infalible. Ninguna introspección humana lo es, pero lo coloca como responsabilidad espiritual no negociable. El Espíritu Santo es quien finalmente confirma la autenticidad, como dice Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El creyente genuino puede confiar en ese testimonio interior porque está acompañado de la evidencia exterior que los 5 marcadores revelan. La seguridad bíblica es objetiva y subjetiva simultáneamente. Juan Crisóstomo, el gran predicador del siglo IV, en sus homilías sobre Mateo, argumentó que la separación ovejas-cabritos era la advertencia más urgente del Evangelio, precisamente porque no permitía evasión doctrinal. No distingue por sistemas teológicos, no distingue por ortodoxia confesional, distingue por amor concreto manifestado en obras que no se jactan de sí mismas. Crisóstomo predicaba en una Constantinopla cristiana del siglo IV, donde la asistencia al templo era mayoritaria y el vocabulario cristiano saturaba la vida pública, y ya entonces advertía que la profesión colectiva no garantiza conversión individual. 17 siglos después, el diagnóstico pastoral sigue siendo idéntico en cada país donde el cristianismo se volvió cultura dominante. Y aquí aparece la revelación central que amarra todo este estudio. Cuando lees Mateo 7:21 al 23, Mateo 25:1 al 13 y Mateo 25:31 al 46 como una sola unidad doctrinal, descubres que Jesús construyó una tríada de imágenes para una misma enseñanza. Hay quienes dicen, Señor, Señor, y hacen milagros, pero no son conocidos. Hay vírgenes que tienen lámparas y esperan al esposo, pero carecen de aceite y no son reconocidas. Hay cabritos que confiesan Kyrie delante del trono, pero no sirvieron a Cristo en los pequeños y son apartados. 3 imágenes, un solo diagnóstico. La religión visible sin regeneración interior produce un cristianismo nominal que no resiste el examen final. Piensa por un momento en las implicaciones prácticas del diagnóstico.
Si la separación corre dentro del grupo que se identifica con Cristo, entonces la seguridad cristiana basada puramente en pertenencia institucional, estoy bautizado, soy miembro de tal iglesia, hice la oración del pecador en la juventud, colapsa ante el examen. No es que estas cosas sean malas, es que no son suficientes. Jesús no preguntará en el trono qué iglesia frecuentabas. Preguntará cómo amaste. No preguntará a qué credo firmabas. Preguntará a qué forastero acogiste. No preguntará qué posición teológica defendías. Preguntará qué enfermo visitaste. Las preguntas del rey son devastadoramente concretas y ninguna teología abstracta las puede reemplazar. Bonhoeffer lo pronunció con una frase que atraviesa el siglo XX como una espada. Cuando Cristo llama a un hombre, lo llama a venir y morir. La gracia costosa es la única gracia bíblica porque es la única que corresponde a lo que le costó a Cristo. Y el discipulado que nace de esa gracia no es opcional para el creyente, es constitutivo. La pregunta no es si amarás tu vida menos que a Cristo. La pregunta es si puedes llamarte cristiano sin amar a Cristo más que a tu vida. Y esa pregunta, lejos de ser cruel, es el regalo más preciso que el Evangelio te ofrece, la posibilidad de verificar si perteneces antes de descubrirlo tarde. Detente aquí un momento y haz una autoevaluación práctica. ¿Cuándo fue la última vez que serviste a un desconocido vulnerable sin calcular retorno? Cuando sirves, ¿lo haces con la conciencia de estar sirviendo a Cristo o solo con sentido humanitario? Cuando la cultura se enfría a tu alrededor, ¿permaneces firme en la fe o te has acomodado gradualmente? Los frutos específicos que Gálatas 5, 22 y 23 enumera, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, ¿han aumentado en ti durante los últimos 3 años o han disminuido? Cuando nadie te observa, ¿tu obediencia se mantiene o se relaja? 5 preguntas, 5 marcadores. Un autoexamen honesto antes que la escena de Mateo 25:31 te encuentres sin habértelo hecho. Considera además algo que muchos predicadores omiten al enseñar este texto. Jesús no coloca la autoevaluación como ejercicio de introspección morbosa, sino como disciplina de esperanza. El creyente que se examina a la luz de los 5 marcadores y encuentra debilidades reales, tiene 2 caminos delante: esconder el diagnóstico bajo negación religiosa o llevarlo al pastor que lo puede sanar. Las ovejas no son ovejas porque sean perfectas, son ovejas porque responden al pastor cuando él llama. Ese detalle cambia el tono del autoexamen. No te pide ser impecable, te pide ser responsivo. Y la responsividad al pastor, incluso en medio de fallos, es lo que la Escritura llama arrepentimiento genuino. Lee 1 Juan 1:8 al 10 en este contexto. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. La prueba de la autenticidad del creyente no es ausencia de caídas, es presencia de confesión. La oveja cae y reconoce. El cabrito cae y racionaliza, justifica o niega. La Escritura no pide perfección, pide honestidad delante del pastor. Esa honestidad sostenida durante años produce el patrón de vida que los 5 marcadores revelan. Apocalipsis 3:5 contiene una promesa específica para quien atraviesa este autoexamen con el corazón abierto a la corrección del Espíritu. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Observa que la promesa se dirige a el que venciere, toi nikonti en griego,
participio presente activo que describe no un evento único, sino una postura continua de victoria. Y la confesión se invierte. No es solo quien confiesa a Cristo, es Cristo quien confiesa al suyo delante del Padre. La relación es recíproca, y esa reciprocidad es lo que las ovejas evidencian, lo que las vírgenes prudentes provisionan, y lo que las obras concretas revelan. Hechos 11:26 registra que en Antioquía los creyentes fueron llamados cristianos por primera vez. El nombre era en griego cristianoí, literalmente los de Cristo o los pertenecientes a Cristo. No era etiqueta religiosa genérica, era marca de propiedad. Con el paso de los siglos, el nombre se extendió tanto en la cultura que perdió su precisión original. Hoy muchas personas se llaman cristianas por herencia familiar, por identidad cultural, por conveniencia social. Esa difusión no cambió el significado bíblico del término. Seguir perteneciendo a Cristo, en el sentido de Mateo 25, requiere el tipo de evidencia que los 5 marcadores revelan. El nombre sin el fruto no cambia la realidad que el día del Rey hará visible. Juan 10:27 añade la dimensión que las ovejas entienden instintivamente. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. 3 verbos, otra vez: oír, conocer, seguir. La oveja oye la voz del pastor porque fue dotada de oído espiritual. El pastor la conoce porque la hizo suya, y ella lo sigue porque su naturaleza responde al llamado. Los 3 verbos operan simultáneamente. Si uno falta, la secuencia colapsa. Si oyes la voz pero no sigues, la oveja está enferma. Si sigues sin haber sido conocido, sigues por mimetismo, no por regeneración. Y si el pastor no te conoce en el sentido íntimo del verbo ginosco, por más ruido religioso que produzcas, la relación no existe. Y observa qué hace Jesús justo antes de contar esta parábola. En Mateo 25:1 la inicia con entonces, tote en griego, marcando que la separación ocurre en continuidad temporal con los eventos descritos al final de Mateo 24. Eso significa que la separación escatológica y la venida visible del Hijo del Hombre forman un mismo complejo narrativo. No son 2 eventos separados. Son 2 caras del mismo momento. El regreso de Cristo es el mismo evento que la separación final. No hay un tiempo en que llega y después, más adelante, juzga. Su presencia misma es el juicio. La luz del sol no necesita castigar la oscuridad. Al aparecer, la oscuridad queda expuesta por contraste. Piensa en esto desde el ángulo práctico para tu vida esta semana. No se trata de transformar toda tu biografía en 24 horas. Se trata de empezar a mirar tus decisiones cotidianas como lo que son, peso en una balanza. Cada conversación donde eliges compasión sobre juicio cruel, peso. Cada hora donde priorizas servicio sobre consumo, peso. Cada momento donde obedeces al Espíritu aunque nadie note, peso. Y esa acumulación silenciosa es precisamente lo que el Rey encontrará el día del trono de gloria. No una performance reciente, sino una vida formada en detalles invisibles. Las ovejas preguntan, ¿cuándo te vimos? Porque para ellas servir se volvió natural. No lo recuerdan como evento, lo vivieron como respiración. Filipenses 2:12 y 13 ofrece el equilibrio pastoral indispensable aquí. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Pablo no escribe a incrédulos, escribe a creyentes, y les pide ocupación seria en la propia salvación, con la conciencia clara de que quien produce la ocupación es Dios mismo. Eso resuelve la tensión aparente entre gracia y esfuerzo. No es gracia sola sin esfuerzo. Eso produciría la gracia barata de Bonhoeffer. No es esfuerzo solo sin gracia. Eso produciría legalismo estéril. Es gracia que activa esfuerzo.
Esfuerzo que evidencia gracia. Los 5 marcadores no se producen con fuerza de voluntad humana. Se producen por el Espíritu que trabaja en quien está dispuesto a cooperar. Hebreos 12:14 cierra el círculo. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. La palabra seguid traduce dioquete, imperativo presente activo que describe persecución deliberada. No seguir pasivamente, sino correr en pos de como quien persigue un objetivo con determinación. La santidad no es estado que se hereda automáticamente. Es dirección que se persigue diariamente con la ayuda del Espíritu. Y el texto es específico. Sin ella, nadie verá al Señor. No dice, algunos no lo verán. Dice, nadie. Esa frase debería producirse en cada lector cristiano un temor reverente suficiente para activar la autoevaluación que este estudio propone. Ezequiel 34 añade una dimensión profética que la separación de ovejas y cabritos presupone sin explicitar. En ese capítulo, Dios denuncia a los pastores de Israel que no cuidaron de las ovejas débiles, enfermas y perdidas, y promete que Él mismo vendrá a pastorearlas. Ezequiel 34:17 dice, «En cuanto a vosotras, ovejas mías, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos». Jesús, al hablar en Mateo 25:32, asume esa identidad pastoril prometida por Ezequiel. La separación escatológica cumple lo que el Antiguo Testamento ya había anunciado siglos antes. El pastor mesiánico distingue personalmente entre las suyas y las que solo parecían suyas. La continuidad profética entre Ezequiel 34 y Mateo 25 es una línea directa, y reconocerla cambia cómo se lee el pasaje. Si has llegado hasta aquí y reconoces que hay lugares donde la evidencia no está, la noticia hermosa del Evangelio es que todavía estás a tiempo. Los cabritos no reciben la sentencia por no haber sido ovejas desde el nacimiento. La reciben por no haber respondido al pastor que los llamaba. El pastor todavía está llamando hoy. Juan 6:37 promete, «Al que a mí viene, no le echo fuera». Si ves el diagnóstico y corres hacia Cristo con arrepentimiento genuino, no encontrarás la puerta cerrada. La cerrazón es el final de una vida de indiferencia, no la respuesta a un corazón que vuelve. Ese es el Evangelio. Esa es la esperanza que convierte el autoexamen duro en el camino de vuelta a la vida. Nadie que se acerca con quebranto sincero es rechazado. Solo quedan afuera los que nunca vieron necesidad de acercarse. Tiago 1:22 cierra el marco con una instrucción directa. Sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. El verbo griego es paralogizomai, literalmente razonar mal contra uno mismo, engañarse con cálculo falso. Tiago usa un término técnico para describir exactamente el autoengaño religioso que Mateo 25 expone. Escuchar la enseñanza sin hacerla es construir una ilusión de pertenencia que el día del rey hará colapsar. El diagnóstico bíblico es consistente. La fe que no produce obras no es fe deficiente, es fe ausente disfrazada de presente. Y esa es la distinción más importante que este estudio puede dejarte. Recuerda además que la venida de Cristo no encontrará el mundo en neutralidad religiosa. Encontrará una multitud de creyentes nominales convencidos de pertenencia y una minoría de creyentes genuinos que habrán servido en silencio durante décadas. El descubrimiento no será solo quién entra y quién queda afuera. Será la sorpresa mutua de ambos lados. Los justos descubrirán que sirvieron a Cristo sin saberlo. Los injustos descubrirán que nunca lo sirvieron, aunque creyeran haberlo hecho. Esa doble sorpresa es parte del poder pedagógico del pasaje. Jesús no habla para asustar a los malvados confesos, habla para examinar a los religiosos convencidos. Y esa es la audiencia más difícil de alcanzar, porque ya asume estar del lado correcto.
Regresa por un momento a la escena inicial de Mateo 25:31, el Hijo del Hombre sentado en el trono de su gloria, todas las naciones reunidas delante. El momento en que la orientación interior de cada alma se vuelve finalmente visible. Y recuerda que esa escena no está creando distinción, está revelando la que ya existía. Los dos grupos ya eran lo que eran antes de ser separados. El veredicto del Rey solo hace visible lo que las decisiones cotidianas ya escribieron. Y por eso la pregunta que este video coloca sobre tu mesa no es especulativa ni lejana, es inmediata. La separación está ocurriendo silenciosamente ahora mismo, decisión tras decisión, y el espejo que Mateo 25 coloca delante de ti pide una respuesta honesta. Si viste este estudio hasta el final y sientes que es momento de responder con sinceridad al llamado del pastor antes que cualquier otra cosa reclame tu atención, escribe en los comentarios: no estoy solo, sola. Te dejé otro video en pantalla ahora mismo, el siguiente paso en este camino. Gracias por ver y nos vemos en el próximo video.